Hola audiencia, bienvenidos al Econo Podcast. El día de hoy nos acompañan nuestros mismos compañeros que los otros dos episodios anteriores. Mi compañero Josué, Omar, Mauricio y su servidor Uri. El día de hoy vamos a hablar sobre las políticas sociales en el sector de salud. Estas políticas requieren equidad, calidad y un sustento financiero. La equidad abate las desigualdades en este sector, mientras que la calidad aplica la técnica en garantizar un trato adecuado a terceras personas que necesitan de este servicio, al igual que el sustento financiero, que asegura la justicia con el financiamiento de todo lo que se ocupa dentro de este sector. Todos estos son estrategias para lograr el objetivo de fortalecer el sistema de salud. A ver, entendemos por salud que es el bienestar físico, mental y social del ser humano, y no solamente la ausencia de afecciones. Las políticas sociales en la salud nacen debido a la agrupaciones de socorro mutuo con el objetivo de tener atención médica. Es decir, los empleados se agrupaban para buscar atención médica de mejor calidad debido a que precisamente no tenían ese servicio. Bueno, en el pasado así era, y básicamente por eso fue que nació el servicio de salud como lo conocemos hoy en día, que sería, no sé, el IMSS, el ISSSTE, o incluso también algunos como hospitales de paga que tienen como seguros de gastos médicos mayores y entre otros. Ok, la salud también es un factor que contribuye en el crecimiento económico. A largo plazo tiene un efecto positivo en desarrollos cognitivos y también en la productividad de los adultos. Esto debido a que reduce la pérdida de producción en las empresas y demás. Según la Organización Mundial de la Salud, la pobreza es la enfermedad más grande del mundo, debido a que esta afecta al bienestar físico por la desnutrición y la enfermedad. La pobreza también involucra varios factores que serían como la ausencia de un lugar digno para vivir o la desnutrición, y es por eso que es considerada una enfermedad. Ahora, bien, le pregunto a mi compañero Omar, ¿tu educación influye en tu salud? Bueno, ¿tú crees que la educación influye en tu salud? Sí, muchísimo. Porque es como la educación igual sexual, como un ejemplo de que por lo menos de que no nos enseñan en la escuela cómo prevenir enfermedades o cómo, por lo menos de que ahora sí que nuestra educación esto lo refleja. Ajá, sí, exactamente. La educación reflejaría nuestra salud debido a que, pues, precisamente con el conocimiento podríamos evitar ciertas acciones o más bien, por otro lado, implementar acciones que contribuyan a estar mejor físicamente, mentalmente y también de forma social. Así que sí, la educación sí influye en la salud. Pues justamente eso, ¿no? Porque si no influyera no existiría tanto el psicólogo o el psiquiatra, que son las personas más preparadas justamente para que no tengas alguna afectación, ¿no? Por ejemplo, sí, mental, no tengas algún trastorno o cosas así, porque eso también te afecta mucho en la educación. Claro que sí, el hecho de no estar bien mentalmente no te deja desarrollar plenamente otros factores cognitivos, que era lo que decíamos hace un rato, como por ejemplo la interpretación, la buena comunicación, el entendimiento, entre otras cosas. Pues justamente, de hecho apenas estaba viendo vi una noticia que desde el 2020 empezó a haber empezó más la grande la depresión, por lo mismo de que no había tanta, no salías de tu casa para nada, ¿no? Por la pandemia, que es un tema que también tocaremos más adelante, pero por el momento ahorita nos enfocaremos más en esto, ¿no? En general sobre la salud. Okay. Hay un claro ejemplo, el que tenemos es, ¿cómo se llama? Los embarazos a temprana edad. Muchas veces lo que se debate es de que, por lo menos de que ya se tiene que enseñar desde la primaria cómo usar un condón. Sí, la falta de información es la que llevó a
a tener embarazos a temprana edad. Exactamente, y es un claro ejemplo ahí de que la educación influye mucho en nuestra educación sexual y ahí en general sobre la salud. Pues justamente, ¿cuántos niños no hemos visto de ya 17 años que ya no han acabado su preparatoria, sus estudios por salirse? ¿Por qué? Porque nunca, pues a lo mejor nunca pusieron atención en clases de sexualidad o algo, porque en todas las secundarias enseñan. En todas las secundarias te dicen, no, pues hasta los mismos de los hospitales te van a decir, oye, ¿sabes qué? Vas a la escuela a darte una información y pasan a darte los preservativos. Pero yo creo que muchas veces solo hacen eso, es como por encimita. No se enfocan en explicarlo bien, en adentrarse más en el tema. Adentrarse al tema, exacto. Simplemente es una también embarradita lo que nos dan. Sí, es que también aquí lo que tenemos que aprender y necesitamos saber de que si algún día nosotros somos padres, la escuela no te enseña eso, la familia o los padres al menos son los que te tienen que enseñar a hacer eso. ¿Por qué? Porque nunca te enseñan, siempre te lo enseñan en la escuela como que la abejita fue la flor y la flor salió, una cosa así. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, al menos para que escuchen, si lo escucha algún padre o eso, tienen que saber cómo también saber cómo cuidar a su hijo. Porque como la vez el anterior podcast que tocamos, ¿cuántos niños de 16 años, 15 años ya tienen su moto? ¿Por qué? Pues porque los padres nunca ven la educación. Prefieren darles objetos para que se entretengan y que no me estés chingando. Justamente. Objetos de valor, ¿no? Objetos de valor, precisamente. Sí, justamente, ¿cuántas veces en una fiesta hemos visto a un niño no, deja de todo eso, dormir de las sillas? Porque pues dices, bueno, estás en una fiesta, pero ¿cuántas veces hemos dicho que un niño está molestando a su mamá y su mamá dice, ten el celular, ya no estás molestando? Sí. Y es como que, pues no, oye, el niño quiere atención, pues dale tu atención, no le estés dando una cosa para que se distraiga y después le estés regañando. Está molestando. Y para que después le estés regañando de que, es que nada más te la pasas en el celular. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque tú mismo lo fomentaste. Tú mismo dijiste, ¿sabes qué? No me estás molestando, ten el celular. Hay que intentar normalizar ese tipo de comunicación entre el padre y el hijo. Justamente. De hablar sobre la educación, sobre la salud sexual y todo eso. Es que créeme que, bueno, desde el punto de vista que yo veo, todavía sigue siendo un tabú en esos tiempos, de que el padre le hable sobre, o la madre precisamente igual hable cómo ponerse un condón, o qué hacer, ¿cómo se llama? Pero no en todos los casos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo he visto personas que le dicen a sus hijos, vamos a hablar de sexualidad. Ok, vale, entonces ahora el hijo está más consciente y tiene muchísima más información que al final va a terminar preguntando. Existe, obviamente siempre va a existir esa parte donde va a haber gente que es todo lo contrario. Esa familia es muy abierta, pero en mayoría de los casos, como te digo, sigue siendo un tabú en México. De que los padres hablen sobre la educación, la salud, hasta sexual con sus hijos. Es que a mí en lo particular siempre ha sido como que pues creo que ningún papá está preparado para decirle, oye, es que pues vamos a hablar siéntate aquí a mi lado, vamos a hablar de sexualidad, de cómo se pone este condón, o para qué sirve el tapón, o para qué sirve el DIU, o cosas así. Porque pues ningún papá está preparado para eso. Es igual que si un papá nunca está preparado de decirle para que su hijo escuche de que, mamá, soy gay o soy lesbiana o lo que sea. Ningún papá está preparado para eso. Claro, ese es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Exactamente. Siguiente pregunta, ¿cuál sería? A ver, la siguiente pregunta que tengo para ustedes es, ¿tener más dinero puede ayudar a que vivas más? Mira, es que es tanto el tema sí y no, como siempre, pero yo así en lo general yo diría que sí, porque pues precisamente como tienes más dinero, tienes más abiertas las oportunidades para, ahora sí, tú tener una buena salud. Obviamente va a haber casos muy mínimos en los que a lo mejor con 20, 30 años lleguen a tener una enfermedad que a lo mejor es incurable. Enfermedades crónicas. Y exactamente, y obviamente se van a morir, pero como te digo, son casos muy, muy, muy pocos, porque en lo general la respuesta sería sí. Tener dinero te ayuda a tener mucho más beneficios a ti como tu salud. Sí. Porque la gente que más sufre en todo esto es la gente pobre. Justamente. Porque ellos tienen las puertas más cerradas, menos posibilidades de, ahora sí que tener una buena, aunque sea la básica, créanme, aunque sea la básica atención, ellos no la tienen. ¿Cuántas veces no hemos visto gente que hace lo necesario aunque sea para comprar un medicamento? Y luego actualmente los medicamentos... Que ese es también un pequeño
Pues problema, porque también cuántas veces hemos visto de que, o cuántas veces no hemos dicho nosotros, es que me siento mal y todo eso, y te dicen, no, pues tómate esta pastilla, no, ahorita se me pasa. Eso también es un pequeño problema que aquí en México se da mucho de que, luego ahorita se me pasa, mejor los remedios caseros. Justamente, luego me duermo y ya luego se me pasa. No, así no es como funciona esto. No, deja eso. El problema igual es de que luego la gente tiene miedo en ir al hospital por lo que le vayan a decir. Y dejan que las enfermedades continúen, avancen más. No sé si ustedes han visto de que a lo mejor un abuelito o algo no quiere ir al doctor por lo mismo de que le da miedo que le vaya a decir el doctor. Precisamente como dices tú, prefieren aguantárselo o a lo mejor hasta con un remedio casero. Que al final realmente sale contraproducente, porque dejan que la afectación continúe y hasta empeore. Justamente, y aparte, en ese tipo de aspecto, ni siquiera sabes si es infecciosa, si puedes infectar a alguien más. O sea, contagiosa. Porque, por ejemplo, con el COVID, al principio era como que, tengo una pequeña gripa, ¿y qué pasó? Ya contagias a todos. Sí. Entonces, es como, y en cualquier otra enfermedad así. Ok, en conclusión, tener más dinero sí nos puede ayudar a vivir más. En la mayoría de los casos. Para la salud, sí. Para la salud sí te ayuda mucho mejor tener más dinero que estar tristemente sin nada. Ok, a ver, pasemos a la siguiente. ¿El lugar donde vives puede determinar cuántos años de vida tendrás? No. Sí. Ahí está el debate. Eso es lo verdaderamente interesante de esta actividad. Yo creo que sí es un factor importante. El lugar donde vives, si no es un lugar mediamente desarrollado. También, o sea, si no tienes las necesidades básicas, si no cumples con tus necesidades básicas, ahí sí va a haber afectaciones en tu salud. Si no es un lugar sano, si tienes, no sé, algún lugar tóxico, una planta, cosas así que emanen muchos contaminantes. Pero, a ver, desde tu punto de vista, ¿cuál sería? ¿Por qué no? Mira, en primera, nunca sabes dónde vas a poder quedarte. ¿Por qué? Porque siempre tienes que pagar renta, tienes que pagar cosas. Entonces siempre tienes que buscar lo más económico. Porque pues obviamente luego no te da para más. Y por ejemplo, que dice Mauricio, que en un lugar donde hay una planta, pues es como que, pues, en primera, en donde hay una planta no hay casas. Se aprendió con lo de Chernobyl, que ni siquiera no me refiero a plantas nucleares, me refiero a plantas, fábricas de producción, etc. No, o sea, pero es un ejemplo. Ajá, es un ejemplo. Ok, va. En donde estaba Chernobyl, ¿cuántos kilómetros por medio había de la planta a las casas? Había demasiado, y aún así afectó a todos. Ajá, hasta la fecha. Y fue por un simple y mal manejo del gobierno. Créeme que el gobierno es todo eso. No del gobierno. Sí, porque nunca alentó a la gente tiempo después fue cuando le avisó a la gente que se pasó todo eso. No fue del gobierno. Fue de la propia empresa, de la propia fábrica, de todo, porque fue como que sabes que el gobierno tiene que estar regulando ese tipo de cosas. No meramente no las plantas por sí se van a cuidar solas, el gobierno tiene que sí, claro. Pero es que no podemos culpar de todo al gobierno. Sí, exactamente, porque no es como que fuera el gobierno tiene que saber. Sí, tiene que saber de todo, pero no tiene que ir a cada rato de que, oye, ¿cómo vas? Y oye, ¿cómo vas? Porque pues también, porque tampoco es así, porque supone que para eso tienes tu propia empresa y tu propio jefe. Porque si no, ¿sabes qué? El gobierno sería el jefe de todos. Es como que, pues ahora voy a mi otra empresa y el gobierno sería el que sería multimillonario. Entonces aquí no hay que culpar tanto al gobierno. Entonces, ¿tu respuesta es no? Justamente. ¿Tu respuesta no? ¿La mía es sí? La mía es sí. Ok. La siguiente es, ¿tu orientación sexual puede hacer que vivas menos? Híjole. No. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los homosexuales, es más probable que contraigan enfermedades venéreas, infecciones de transmisión sexual y demás. Y además de esto, añadido al estilo de vida que en su mayoría llevan, excesos, promiscuidad, no, te puedo asegurar que no es así. Te lo digo porque personalmente yo tengo dos tíos, un tío y su pareja que es un hombre, y créeme que llevan una vida muy, muy tranquila, muy relajada. Hasta la fecha creo que ya llevan más de 6 años. Pero ese es su mayoría.
ese es desde tu experiencia personal, porque, como decir, si hablamos en familiar, general, porque personal pues no. Bueno, Familiar. familiar, personal, el chiste es tuyo, pero en general, desde igual, como desde mi punto de vista, mi respuesta es sí. Sí. Es que mira, yo comparto la idea con mi compañero de que, por lo mismo de que por su estilo de vida, ellos son más propensos a Claro que no, hay excepciones. Mira, espérame. Pero yo creo que en su mayoría sí. No, es que aquí, si nos ponemos a investigar un poco más, tal vez son más propensos, pero ¿por qué? Porque los hombres son los que podemos infectar más. Las mujeres son muy pocas la probabilidad de que infecten, por ejemplo, del SIDA. Los hombres son Claro los que que podemos... no. Sí. Los hombres son los que más pueden infectar del SIDA, las mujeres no. Las mujeres se infectan por el hombre. Entonces aquí no... Creo que no, eso no siempre es así. Pero Bueno, a lo mejor es más común que se infecte un hombre por una mujer por un hombre que un hombre por una mujer, porque los estudios justamente dicen que el hombre es el que es más propenso a que tenga el SIDA. Ahí está, Yo por creo que eso, sabes cuál es lo que no, influye. desde ese punto ya nos está dando la razón, porque está diciendo que entre un hombre y una mujer no se infectarían, es más difícil. En cambio, entre dos hombres sería más propenso a que pasara ese ¿Sabes tipo de qué? situaciones. El SIDA fue denominada como la enfermedad de los homosexuales en el pasado. Esto debido a que los hombres somos realmente más calientes y más aventados y demás. Esto fue lo que contribuyó a la rápida expansión del SIDA. Eso es realmente lo que pasó. ¿Sí? Entonces, o sea, siendo hombre, siendo homosexual y siendo promiscuo, todos los factores estaban en tu contra. Bueno, es que también hay que ponerse a pensar, porque nunca sabes si tienes la enfermedad. Obviamente. Claro que se sabe. ¿Cómo se de sabe? Son hecho- pequeños síntomas que los notas desde las primeras semanas. No, de hecho los síntomas del SIDA se detectan años después. Claro que no. Claro que sí, Claro puedes, que no. puedes contraer el SIDA y después de años si apuestas, A ver, ponte a investigar un poquito. bueno, vamos a investigar. Los Y síntomas además, pueden comenzar a partir de la segunda semana y tardar en presentarse hasta 6 semanas. Pero realmente tú desde las 2 primeras semanas puedes tener los síntomas, que podrían ser fiebre, diarrea, deshidratación, tosecita, no sé, lo que sea. Pero son alarmantes. O sea, y tú puedes, si tú sabes que estuviste en riesgo con una persona contagiada, o sea que pudiste haber estado con una persona con esta enfermedad, al día siguiente tú puedes tomar una pastilla que se llama creo que es antirretroviral, lo cual podría ayudarte a evitar el desarrollo, en el caso en el que hayas estado en contacto con una persona infectada. Pero aquí, por ejemplo, aquí volvemos al tema. ¿Cómo sabes que una persona está infectada? ¿Por qué? Porque no te lo dicen para después de tener relaciones. Sí. Es como que, oye, ya tuvimos relaciones. Ah, pero ¿qué crees? Tengo SIDA. No te lo dicen. ¿Por Eso qué? también hay que normalizarlo, entonces. O sea, el ser sincero y el ser directo es como de... Justamente, porque, por ejemplo... Pero es que ahí también, mira, ¿sabes qué? Entra el punto que tocamos antes, la educación sexual. justamente porque, por ejemplo, no sé si han visto ahorita los famosos memes que ponen que normalicemos hacer una relación, no fingir una relación para tener relaciones sexuales. O sea, si quieres tener relaciones sexuales, habla directamente, no quiero una relación formal, solamente... ¿Para qué fingir un vínculo cuando Exactamente. realmente lo único que quieres es sexo? Sí, O sea, justamente. Entonces aquí lo que tenemos que normalizar justamente es eso. Aprender a hablar, aprender a tener... comunicarse. Ajá. Y pues si quieres algo, pues dilo directamente. ¿Por qué? Porque no es como que vas a un trabajo, quitando ya la sexualidad, pues a un trabajo así de que, es que... Fíjese que vengo buscando trabajo y todo. No, aprende a comunicarte para decir, ¿sabe qué? Quiero ese trabajo es lo que yo puedo aportar. Ajá, es lo que puedo aportar. Hacer. Ajá, no te esperes a que te pregunten, ¿y qué ofreces tú a la empresa para que te llegas podamos con una contratar? oferta. Ajá, justamente. Hay que aprender a tener labia, ¿saben? Yo creo que aprender a comunicarnos es más que la vida. Saber Sí, conocernos, sí. saber qué es lo que podemos aportar y saber cuáles son nuestras debilidades. ¿Tienes alguna otra pregunta, compañero? No, esa sería mi última pregunta. ¿Ustedes tienen algún comentario que añadir? No. Bueno, entonces aquí, los puntos importantes serían de que el tener mayores recursos, el tener Sí, en también. general más dinero, eso ayuda a que tengamos a lo mejor un buen ambiente de salud, y eso también deriva de nuestra educación. Al tener
intermedio económicamente, eso nos ayuda a tener igual una buena educación, y de la educación ahí viene la salud. Claro, yo soy de la idea de que la mala salud y la pobreza están inseparablemente unidas. Sí, justamente. Efectivamente, compañero. Muy bien, pues con esto concluimos el tema de salud, de políticas sociales en la salud. Esto fue el Econo Podcast. Mi nombre fue Brian Josué. Yo soy Mauricio. Y yo, Omar. Y el compañero Uri, que tristemente está enfermo, pero... Irónicamente está enfermo. Irónicamente está enfermo, Nosotros hablando de salud. Para muestra un botón. Pero hasta aquí el Econo Podcast y hasta luego. Buen día.